Bienvenidos a un nuevo reporte semanal. Esta última semana de agosto, que vamos a cerrarla prácticamente porque la semana que viene ya es 31. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado el 31 de agosto? Pues bueno, parece que ha habido un poco más de calma en el oro, parece que se está enfriando un poco. Vamos a hablar hoy precisamente de Estados Unidos y de Europa. Una de las cosas que os voy a mencionar va a ser un artículo de Bloomberg donde nos explica cómo, más que calmar el mercado, parece que la Reserva Federal esta vez lo ha anestesiado y para ello nos va a mostrar un reflejo en las primas de riesgo o los yields de los bonos a 10 años de Estados Unidos en 2009 y lo que ocurre ahora, para que veamos efectivamente que parece que está anestesiada la renta fija en Estados Unidos, sin reacción, así como una serie de comentarios para interpretar toda esta información que está en la base de todo. De hecho, vamos a arrancar la sesión de hoy explicando a qué se debe esa caída del dólar y algo que os he citado durante las sesiones anteriores y en el pasado multitud de veces, pero que vamos a actualizar hoy con gráfico, que es el balance de la Reserva Federal, que además se está estabilizando, incluso contrayendo un poco, lo cual reforzaría el dólar. ¿Y qué más? Y también la curva de tipos de interés de Estados Unidos, que es fundamental, y para que veamos que sorprendentemente toma una forma más natural ahora que el año pasado, por ejemplo. Lo cual pues sería un indicio, pues eso, de o bien que las cosas van bien y sabemos que no van bien, sencillamente porque estamos en un periodo muy experimental de ver si esto sale adelante, o bien que está anestesiado, o sea que realmente está simplemente tuneada, por decirlo así, ¿no? La han dejado así. Vamos a pasar después a Europa para analizar exactamente los programas de recuperación económica que son fundamentales para los que estáis en Europa y para los que seguís el mercado dentro de Europa, porque son la hoja de ruta y la agenda de lo que va a ocurrir en Europa. Entonces, si seguimos esto, nos pondremos bastante más al día de por dónde van los tiros. ¿Me seguís? ¿Qué viene para el tema de Europa? Pues ya lo anticipo, vienen impuestos, ya lo dijimos la otra vez y van en esa línea. Ahora en concreto vamos a citar declaraciones que ha hecho a través de Euroactiv, las han citado, las ha hecho el ministro de Finanzas alemán, donde explica precisamente en qué va a consistir los próximos años el Fondo de Recuperación Europea, la confianza en el público inversor extranjero cuando se emitan 750.000 millones de deuda europea conjunta en bonos, que es el primer paso hacia el este europeo. Incluso vamos a tocar alguna pincelada y alguna referencia que se ha hecho en el artículo a las fintechs y a la necesidad de un desarrollo tecnológico financiero que probablemente vaya pues por un objetivo y por una agenda clarísimo. ¿Cuál? El control social tecnológico, que es lo que va a favorecer el bloquear la evasión fiscal. Es decir, vamos a ver que precisamente porque se desarrolla la tecnología hasta, y esto no es nuevo, esto no es de Europa, esto es, China es la pionera de todas y Estados Unidos, ya comentamos la semana pasada, creo que fue la anterior, las ideas que compartieron algunos exmiembros de la Reserva Federal acerca de cómo crear un sistema de pagos digitalizado y emitido directamente por la propia Reserva Federal, que sería algo así como ese sueño del Fedcoin, y de estimular por la vía de la oferta. Solo que en este caso la alternativa europea no coquetea con ideas tan radicales como esas, sino que más bien va a temas más, ¿cómo diríamos? Va a temas más estrictos, ¿vale? No va tanto por el lado de estimular la oferta, perdón, la demanda, no va tanto por el lado de dar dinero, sino que va por el lado de aquí va a pagar todo el mundo. Nadie se va a poder escaquear de pagar impuestos, ¿vale? Y esa parte es la parte que nos interesa. Y por cierto, esa parte es la que, pese a que a muchos que luego siguen el reporte por redes sociales lo critican algunos en los comentarios, en este caso, por ejemplo, Rafa, que nos estará escuchando más tarde, pues es que es lo que hay realmente. O sea, si tú te fijas, la Unión Europea es la política de Alemania y la política de Alemania es una política estrictamente conservadora que lejos de buscar cómo generar empleo, lo que va a buscar es cómo cuadrar cuentas a nivel fiscal. Pero el problema es que el cuadrar cuentas no siempre, y desde luego no lo ha hecho en los últimos años, ha generado riqueza o empleo. Y si no se genera riqueza o empleo ya con la que está cayendo, el problema es que te vas a una instabilidad social y un empobrecimiento generalizado, que es lo que ocurre realmente. Lo mostramos con números, para que luego digan, lo mostramos con números. La renta per cápita italiana está ahora por debajo, la renta per cápita real de Italia está por debajo ahora de lo que estaba hace 20 años. Luego sí, hay un empobrecimiento de la población en Europa. Y si se sigue con este tipo de políticas, será complicado que se genere empleo y si no se genera empleo ni capital, no aumentará el PIB ni se generará crecimiento económico. Así que bueno, venga, vamos con ello porque ya he hecho la intro. Os invito a que os suscribáis al canal de Swissquote España o al de Brújula de Mercado sencillamente para que sigáis el contenido que hacemos cada semana porque estamos aquí en directo haciéndolo, podéis preguntar cosas, pero luego además queda grabado para que las podáis repasar, podéis ver otro tipo de conceptos, otro tipo de ideas. Bien,
Empecemos entonces. Lo primero es el calendario de eventos macro, que hace mucho que no lo sacaba, para que veamos cómo se va a calentar la semana o qué datos va a haber. Francamente, lo he mirado, el PIB trimestral de Estados Unidos del jueves, puede ser interesante verlo. Las declaraciones de Powell, ¿qué más? La conferencia que va a hacer el presidente del Banco de Inglaterra, este tipo de cosas son las que pueden mover mercado. Pero sin duda alguna lo interesante sería ver la revisión del PIB trimestral norteamericana. Eso sí puede estar muy interesante porque realmente es la mayor economía del mundo, porque han puesto mucha carne sobre el asador y ahora tenemos que estar pendientes de qué va a pasar con todo esto, hacia dónde nos va a llevar. ¿Vale? Entonces yo me fijaría bastante más en el jueves en lo que pasaría con los índices americanos, S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq y sobre todo la reacción que tengan los índices americanos, que seguirá, por cierto, Europa. Así que eso será fundamental. Es decir, el IBEX 35 y el DAX reaccionarán según sea un dato positivo o negativo. Para que sepáis, sencillamente, el S&P 500 ya ha superado, el día de ayer cerró la sesión, que lo hemos comentado durante varias semanas, por fin logra cerrar la sesión por encima de 3.400 puntos. Así que es un dato muy positivo, porque es lo que decíamos, que si cierran por encima de 3.400, podemos fiarnos de que se puede estar iniciando realmente un movimiento alcista que rompa máximos en el mayor índice bursátil del mundo, que es el S&P 500. Ahora sí, entonces, cargamos la escopeta y vigilamos, porque las vueltas a niveles de 3.400 en cualquier corrección pueden ser buenas zonas de compra para estar posicionados alcistas en el medio y largo plazo en la renta variable. Cuidado con Alemania, porque es lo que vamos a vigilar hoy cuando saquemos los gráficos. Bien, ¿qué es lo que ha provocado la caída del dólar? Para empezar, tenéis aquí bien claro, pues, cómo os he señalado las fechas para que lo distingáis. Pero si os fijáis, realmente voy a coger el rotulador para mostrarlo un poco mejor. En realidad, todo esto se dispara. A ver, ¿me dejas moverlo? Sí. Se dispara todo esto en la segunda mitad de marzo, ¿lo veis? Se dispara el balance, empieza a comprar la Reserva Federal activos por un tubo para evitar un colapso bursátil. Y desde entonces, ahí lo tenéis, 16 de marzo, hay un tobogán en el dólar. ¿Lo veis? Toda la caída del dólar. ¿Por qué? Cuanto más activo compra la Reserva Federal, digamos que lo que está haciendo es, a ver cómo lo explico, introduce activos, bonos, acciones, deuda corporativa, deuda pública, y saca dólares recién impresos. Luego, esto lo único que está haciendo es aumentar la oferta de dólares en el mercado. Cuantos más dólares hay en el mercado, más cae el valor del dólar contra el euro. Esto es euro, ¿cuántos dólares me dan por cada euro? Perdón, esto es el índice dólar que estoy diciendo. Entonces podéis ver cómo se desploma el índice dólar según sube la cantidad de dólares inyectados en la economía a través de la compra de activos. Por otro lado, tenemos la curva de oferta, que esto ahora irá vinculado a lo que os voy a comentar de Bloomberg, donde podemos ver que la curva de tipos, la curva de tipos sobre rendimientos de bonos, que están aquí los bonos de 6 meses a 30 años, ahora tiene esta forma. Hace un año tenía esta forma. ¿Qué es? Esto es lo preocupante, cuando el corto plazo cotiza por encima del largo plazo, ¿vale? Eso se llama una curva invertida y suele ser síntomas de posibles insolvencias futuras. Ahora que tiene esta forma, tranquiliza mucho más y como tranquiliza mucho, vais a ver cómo estamos en mínimos en los rendimientos de bonos. Es decir, acaban de neutralizar el riesgo de la renta fija, ¿vale? Neutralizar el riesgo de la renta fija se traduce en que hay suficiente compra de bono americano y por lo tanto se está invirtiendo en dólar, pese a la caída que ha tenido el dólar, ¿vale? Y quizá, no sé, si esto, como veis, ha tenido una ligera disminución. Si esto empezase a corregirse, el dólar subiría otra vez. Lo que no sabemos es si están preparados para corregirlo, es demasiado pronto quizá. Ese estímulo se ha generado para mantenerlo hasta ver si la economía no se hunde, que es en realidad lo que quieren ver. Más allá de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué ha provocado la caída del dólar? Bueno, hemos comentado el balance, tal. Y fijaos, esto lo he puesto para que veáis la conexión. ¿Esto qué es? Esto es el oro. Fijaos que el oro hizo su sprint, subió desde la misma fecha. 16 de marzo se hunde el dólar. 16 de marzo se dispara el balance de la Reserva Federal. 16 de marzo se dispara el oro. ¿Por qué? Porque cuanta más oferta de dólares hay, menos vale cada dólar y por lo tanto más se revaloriza el refugio del dólar, que es el propio oro. ¿Lo veis? Luego el oro sube a medida que el dólar pierde valor. Dicho de otro modo, por si queréis verlo más simplificado incluso todavía, es esta bajada del oro, es esta subida, perdón, esta bajada del dólar es esta subida del oro. Es así de fácil. Continuamos entonces. Ahora ya sí, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de la noticia que comentaba Bloomberg sobre la renta fija. Y dice,
Hace un año podría haber sido realmente notable escuchar que los límites a los rendimientos de los bonos, una interferencia muy directa en el funcionamiento de los mercados libres, debería seguir siendo una opción. Y la Fed también está dejando abiertas muchas otras opciones radicales. Muchos participantes también comentaron que podría ser apropiado enmarcar las comunicaciones sobre las compras de activos en un curso del comité más en términos de su papel en el fomento de condiciones financieras acomoditicias y el apoyo a la recuperación económica. Es decir, que pongan claro sobre el papel cuál va a ser la política en el manejo de este tipo de activos. Porque lo que estamos viendo es que realmente no hay, decían, seguir esta opción, decir, ¿cómo era? Una interferencia directa en el rendimiento, los límites de los bonos. Los límites de los bonos están refiriendo a ponerle suelos o precios objetivos a los bonos. Y según alcance unos límites u otros, se mete dinero o no para enfriarlos. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Europa está completamente intervenida en ese caso. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues eso implica que las compras, eso implica que la Reserva Federal ya no piense en sus compras de activos como una emisión de rescate para un mercado ilíquido, sino como un arma para estimular la economía. Y eso, a su vez, implica que las compras de grandes activos estarán con nosotros durante mucho tiempo. Ese tipo de cosas es generalmente bueno para los precios de los activos. Y esto, en realidad, me sorprende porque sabemos que de sobra ha estado en el discurso de la Reserva Federal el crecimiento económico, el nivel de empleo. Luego, vamos a subrayarlo aquí para que se entienda y así absorbáis más conocimiento de lo que va contando Bloomberg. Como un arma para estimular la economía. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto, los últimos años, la Reserva Federal ha hecho alusiones desde el año 2013, os hablo, 7 años atrás. Alusiones al nivel de empleo según sus estímulos monetarios. Es decir, mantiene los estímulos monetarios según sea la tasa de paro. Eso ha ocurrido. Luego lo que vemos es que la Reserva Federal abiertamente utiliza una política monetaria enfocada al estímulo económico, no solamente a la estabilidad de precios en los activos de renta fija. ¿Vale? Y claro, lo que dicen es que esto lo pongan sobre la mesa y lo dejen claro, qué tipo de política se va a seguir. Y sigo, pero lo que repercutió en los mercados fue el lenguaje sobre el control de la curva de rendimiento. Sí, muchos participantes piensan que no es necesario, es un fuerte indicio de que no está sucediendo. Control de la curva de rendimientos es la curva que os hemos mostrado antes, ¿vale? Esa curva que os he sacado que mostraba precisamente la evolución de los tipos del bono americano desde el corto plazo hasta el largo plazo, de un mes a 30 años, ¿os acordáis? Lo hemos visto hace un momento. Entonces dice, si muchos participantes piensan que no es necesario, un fuerte indicio de que no está sucediendo. Una oración separada nos decía, de los participantes que discutieron esta opción, la mayoría consideró que los límites y objetivos, es decir, los controles de precio, los suelos y los máximos, de rendimiento, es decir, de los yield de los bonos, probablemente proporcionen solo beneficios modestos en el entorno actual, es decir, no van a generar mucho. Y esto sabemos que ya ocurre en Europa. Los rendimientos de los bonos cobran por ello, es decir, no te generan dinero, sino que encima te cuestan dinero. Muchos de ellos piensan que no solo no se justifica el control de la curva de rendimiento, sino que no ayudaría mucho si se intentara. El resultado fue una corrección brusca y repentina de los rendimientos reales a 10 años. Se está refiriendo a que las declaraciones que hicieron a este respecto los miembros de la Reserva Federal o el Consejo de la Reserva Federal, el FOMC, provocó esa corrección en el rendimiento del bono americano. Porque si están diciendo que no va a haber un control del rendimiento de curva, significa que muchos quieren salirse de ella porque no la ven estable. Y si no la ven estable, lo que hacen es despuntar el rendimiento del bono, que a pesar de todo vamos a ver cómo siguen mínimos y que no se parecen nada a lo que ocurrió en 2009. Mientras tanto, las acciones cedieron sus ganancias, estabilizando un toque que continúa en Asia al momento de escribir este artículo, mientras que el oro también sufrió una fuerte liquidación. Es posible que la Reserva Federal no piense en términos de yield, es un gran problema y cree que hay mejores ideas para impulsar los mercados y la economía, pero la reacción instintiva del mercado sugiere que los inversores no están de acuerdo, piensan que el control de la curva de rendimientos es un gran problema y no les gusta la pista de que no va a suceder en Estados Unidos. Es decir, quieren un mensaje de seguridad y si no, se salen del bono. Lo venden, ¿vale? Que se sientan así nos dice algo sobre el mercado. Como muestra el siguiente gráfico, que vamos a ver ahí a la derecha, del estratega de inversiones globales, perdón, el que voy a sacar ahora, después, de Citigroup, Rob Buckland, la utilidad, la última dosis de QE se ha recibido de manera diferente a las de la predicción. Las campañas de QE
que siguieron las últimas crisis financieras vieron mucha volatilidad en el mercado de bonos y también vieron un aumento de los rendimientos a medida que avanzaban las compras de los activos. Esta vez la Fed no ha calmado al mercado, sino que lo ha anestesiado. Es muy interesante lo que está diciendo este miembro de Citigroup, porque el mensaje implícito de esto sería que en 2009, cuando se aplicaba este tipo de políticas, aumentaba la volatilidad porque la gente pensaba que era algo excepcional. Ahora no responde sencillamente porque la gente piensa que esto es la norma, ¿vale? Que no va a cambiar ya, o que no va a cambiar desde luego en un horizonte cercano. Y sigo con el artículo. Aquí tenéis el movimiento para que comprobéis, efectivamente, no solamente la volatilidad, sino, a ver, bolígrafo, no solamente la volatilidad, sino que realmente, si comparáis en 2009, el rendimiento era mucho más alto, lo veis ahí, y la volatilidad era superior, y el rendimiento a 10 años del bono está en mínimos comparado con 2009, ¿lo veis? Se dispararon incluso, ¿lo veis? 2013, 2009, aquí es cuando anunciaron que se suspendía la QE y empezó a caerse en el mercado. ¿Vale? Y ya sabéis lo que pasó en 2009 y en 2008. Entonces, en este caso se disparaban el rendimiento de los bonos por falta de confianza. Aquí no se disparan porque creen que están totalmente intervenido el mercado. O digamos que esa sería la moraleja. El mercado está intervenido, por eso no van a tocar el bono. Ni siquiera sabemos si el movimiento que puede tener el bono es natural o sencillamente responde a compras o ventas que estén realizando organismos como la Reserva Federal. Y con esto nos lleva a los bancos zombies, porque nos va a decir precisamente en este artículo, va a relacionar una cosa con otra, os invito a que lo leáis entero porque os he traído solamente fragmentos, que el sector financiero, claro, se queda en estado catatónico en este escenario. Nadie sufre de rendimientos reales bajos como los bancos. El desempeño relativo de los grandes bancos estadounidenses se ha hundido este año, directamente en línea con la caída de los rendimientos reales. Estos bajos rendimientos dificultan que los bancos obtengan beneficios de los préstamos. Durante los últimos 10 años, como muestra el gráfico, el desempeño relativo de las acciones bancarias ha seguido los rendimientos reales casi a la perfección. La única gran excepción se produjo en 2012, cuando las promesas de la Fed de un quantitative easing infinito llevó a rendimientos reales a un nuevo mínimo, mientras que las acciones bancarias se recuperaron. Es decir, cuando la Reserva Federal prometía que había un estímulo siempre que hiciese falta e infinito, había liquidez, las acciones bancarias subían porque entonces era entonces cuando desaparecía el miedo a una nueva crisis como la de 2008. Se recuperaba, era una... ¿os acordáis que en 2012 se dijo, se hablaba de si había una W o si se recuperaría el mercado? Llegamos a niveles próximos a 2008, antes de la caída, y decían, vale, pues ahora se va a desplomar otra vez o va a superar máximos. Y por ese caso yo creo que se dijo este mensaje de la QE que estimuló, que dio más confianza y tiró. Mientras que las acciones bancarias se recuperaban, en ese momento la creencia correcta era que de hecho la QE no era para siempre. Esta vez los inversores se comportaron como si fuera un hecho permanente de la vida. Es decir, el estímulo podía ser infinito y si era así, no iba a haber problemas de liquidez y por lo tanto había que comprar. Había que comprar en el sector financiero porque no lo iban a dejar caer, que es lo que pasó con Lehman Brothers, que lo dejaron caer. No le iban a dejar caer y a comprar. Pero ahora es como decir, bueno, es que no lo van a dejar caer, pero tampoco va a subir porque está en estado, como decía, catatónico, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, una especie de coma inducido. Pero no es una excepción porque he traído el Santander, Banco Santander, para aquellos que operáis en el mercado español, que alguno, Daniel, por ejemplo, mi amigo me lo preguntó esta semana, me dijo, ¿tú qué opinas? Porque él también tradea, él opera y se había metido a comprar. Claro, está en mínimos, 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 lo veis aquí. Está súper hundido. Entonces, veis que esos rendimientos, o mejor dicho, el precio de los activos o de las acciones del sector financiero está hundido. Y no hundido porque caiga, porque haya riesgos, hundido porque está en coma, o sea, porque no hay tampoco mucho rendimiento. ¿Me escucháis? Me decíais que se iba el audio. ¿Se escucha bien? Hola, hola, hola. Se oye. Vale, perfecto. Sonido ok, gracias. Vale, pues con esto continuamos. Vamos a pasar ahora a temas de Europa, porque ya habéis visto que, repito y recapitulo, hemos hablado de cómo realmente las intervenciones de la Reserva Federal, el cambio del balance en la Reserva Federal ha producido los movimientos que hemos visto en el oro y en el dólar, y sí eran previsibles, luego veremos más gráficos en la sección de gráficos y de oportunidades de trading de esta semana, pero desde luego lo que vemos es que esto no, todo lo que está contando Bloomberg afectando al sector financiero estadounidense es aplicable al caso de Europa, todo, absolutamente todo, el rendimiento de los bonos incluso peor en Europa, negativo. ¿Qué más? El precio de las acciones americanas, o sea, el precio de las acciones del sector financiero en el mercado también desplomado por completo. Luego no hay riesgo de mercado, eso es lo bueno, eso es lo único positivo, pero desde luego tampoco hay una respuesta en el mercado. Vemos que el mercado está parado por completo.